Hola a todos, estamos en la Sierra de Madrid a principios de enero y ahora mismo hace unos 5,5 grados de temperatura ambiental. El agua de la piscina está a unos agradables 6 graditos y lleno de cachitos de hielo de la helada que ha caído la noche anterior. Así que, como ves, se dan todas las condiciones para darse un bañito de lo más agradable. En este vídeo te voy a explicar, junto con Fernando Roncero, instructor avanzado del método Wim Hof, los beneficios de este método de respiración y baños en agua helada para tu organismo y los estudios científicos que hay detrás. Y al final del vídeo haremos un paso a paso de cómo se implementa junto con una inmersión en agua fría. Quédate porque vas a aprender un montón de cosas y vas a ver cómo el frío es tu amigo. ¡Joder! Bueno, hola Fernando, ¿qué tal? Bienvenido aquí al canal de 45 Plus. Muchísimas gracias por estar aquí, lo primero de todo. Gracias por invitarme. Bueno, pues eres instructor autorizado del método Wim Hof, uno de los pocos que hay en España, ¿no? Porque creo que no hay muchos. Bueno, a ver, a día de hoy ya somos unos cuantos. ¿Sí? Sí. A ver, hay otros países como Alemania, Bélgica, que tienen muchos más. Pero en España poco a poco está creciendo y a día de hoy somos bastantes. O sea, yo creo que podemos ser más de 20, 30. 20, 30. Bueno, sí. Bueno, pero para quien no sepa de qué va el método Wim Hof, cuéntanos un poquito en qué consiste. Vale, a ver, pues el método Wim Hof se puede resumir en que es un entrenamiento para llegar a conseguir un estado óptimo de mente y cuerpo. Lo que hacemos en el método Wim Hof es simular un medio ambiente tradicional en el que trabajamos con técnicas de respiración, llegando a hipoxia intermitente, con el frío, también llegando a hipotermia intermitente y con la mente, encontrando confort pues en el estrés. En el estrés. Entonces, todo este entrenamiento que nosotros hacemos es a la vez un potente estresor hormético. ¿Esto qué significa? Pues que estresamos al cuerpo de ciertas maneras, consiguiendo que el cuerpo se adapte. Entonces, en esa adaptación, pues, mejoramos nuestra resiliencia y nuestra fortaleza. Básicamente nos hace más fuertes, más sanos y, como consecuencia, más felices, ¿no? Cuando entramos en ello y lo practicamos una y otra vez, ¿no? Prolongado en el tiempo. ¿Y en qué consiste exactamente? Porque he visto en la web, porque tiene una web y tiene una app, que luego pondré abajo en la descripción del vídeo, que tiene 3 pilares fundamentales, ¿no? Que son respiración, frío y concentración. Claro, y a ver, son respiración, frío y mentalidad, ¿no? Entonces, ya te digo que tiene esa parte de técnicas de respiración, que por sí sola también tiene muchos beneficios, exposición al frío extremo, y esa parte mental, ¿no? Que engloba tanto la respiración como el frío, de encontrar confort en el estrés. El estrés. Claro, entonces, a ver, lo que nosotros enseñamos en los talleres es a reconectar pues con este potencial que todos tenemos, que todos llevamos dentro, ¿no? Pero en la vida moderna, pues debido al estrés, ¿no? Al estilo de vida que llevamos, estamos muy desconectados. Pero luego también es verdad que el cuerpo, el ser humano en general, gracias también a los avances tecnológicos y técnicos que ha habido a lo largo de la historia, digamos que se está acomodando mucho a vivir una temperatura constante, tanto en invierno como en verano, y no someter al cuerpo a esos estresores temporales también, porque claro, no vas a estar pasando frío horas y horas que al final te destroza. A ver, por eso decimos que el método Wim Hof es un potente estresor hormético. A ver, ¿qué es un estresor hormético? Es un pequeño estrés, un estrés agudo al que sometemos al cuerpo para que el organismo se adapte, ¿no? Se adapte y mejore su resiliencia, su fortaleza. Entonces, es muy cierto lo que tú dices. Al final, debido a nuestra vida moderna, al confort en el que vivimos, no nos sometemos prácticamente nunca al estrés. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? Pues que cada vez nuestro cuerpo son más débiles, ¿no? Si no nos exponemos, nos hacemos cada vez más débiles. El método Wim Hof, pues, es una manera de, poco a poco, someternos a estrés controlado e ir fortaleciendo pues esas defensas naturales, ¿no? que todos tenemos dentro, pero que tenemos dormidas. Entonces, ¿de qué se trata también básicamente?
salir de la zona de confort, aprender a salir de la zona de confort, pero sin superar nuestros límites. O sea, de aprender a trabajar en esa zona gris, pero sin pasarnos, claro, porque si nos pasamos, al final lo pagamos, ¿no? Lo pagas, claro. Lo podemos pagar, ¿no? Exactamente. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo empezaste tú con este método? ¿Por qué decidiste hacerte instructor y cómo empezaste a practicarlo? Sí, a ver, yo empecé pues como hace 8 años. Empecé a practicar. A ver, y yo mi motivación fue, pues bueno, en esa época pues tenía ciertos problemas de salud, sobre todo problemas de estómago. Fui a varios especialistas y, a ver, lo mío no era nada muy grave porque se descartó cosas graves, ¿no? Sí. Pero la incomodidad estaba ahí, ¿no? La falta de energía, la incomodidad, ya te digo, con relación con mi estómago. Entonces, claro, llegó un momento que incluso una médico me llegó a decir que lo mío era estrés, casi me vino a decir que me lo estaba un poco como inventando y dije, vale, pues ya está, tengo claro pues que como no intenté yo descubrir por otras maneras soluciones o mejorar, pues no, para este caso en particular, pues la medicina no me estaba ayudando, ¿no? La medicina tradicional. Entonces, bueno, cambié mi dieta, me vino bien, me encontré con el método Wim Hof por casualidad. Sí, probé y fue algo bastante heavy, ¿no? Para mí. ¿Pero qué sentiste, por ejemplo? ¿Cuáles fueron los cambios que tuviste? Claro, a ver, yo empecé a practicar bien en la web, la que tú has dicho, bueno, que luego le ibas a referenciar, que es métodowimhof.com. Sí. Hay como 3 vídeos cortos, ¿no? Que te enseñan un poco cómo a practicar las respiraciones, exposición al frío y mentalidad, ¿no? Entonces, bueno, yo vi estos pequeños vídeos y dije, venga, voy a darle una oportunidad, voy a probar. Hice las respiraciones, empecé con mis duchas frías y sí que noté un cambio muy fuerte a nivel de energía, a nivel también de estómago, tenía menos hinchazones. Claro, porque eso te iba a decir, porque el exponerse al frío, ¿cómo se relaciona la exposición al frío con el estómago, con los dolores del estómago, con las incomodidades en el estómago que tenías? Vale, a ver, es muy interesante esto que me preguntas, porque, bueno, el método Wim Hof además hay muchos estudios, bueno, ya tiene bastantes estudios científicos detrás, ¿no? Está avalado por la ciencia. Entonces, ahora en el 2024, de hecho en noviembre, hace menos de un mes, se ha publicado un nuevo estudio en el que, bueno, se hizo un experimento con un grupo de personas, ¿no? Que nunca habían practicado durante varias semanas. Baño de hielo, luego duchas frías, técnicas de respiración y demás. Se les sometió a varias resonancias magnéticas y tal. Lo que se estudió fue la parte, el cerebro, ¿no? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en el cerebro? Y se ha visto que practicando el método Wim Hof podemos conectar de una manera fuerte con el sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide es un sistema que, bueno, todos tenemos en el organismo, que cuando lo activamos actúa como neuromodulador. ¿Esto qué significa? Que si mi cuerpo necesita más adrenalina, le doy más adrenalina. Bueno, genero más adrenalina. Necesito menos. Con la dopamina pasa lo mismo. O sea, neuromodula el organismo para que llegue a un equilibrio, a una homeostasis. Entonces, este efecto neuromodulador de este sistema endocannabinoide, ¿qué es lo que hace? Toca prácticamente todo el organismo, tanto el cuerpo como el cerebro, porque tiene algo que se llama CBR1, CBR2, que son receptores endocannabinoides que están distribuidos por todo el cuerpo, tanto por el cerebro como por el organismo, también en el intestino, también en el sistema digestivo. Entonces, lo que hace es darte un poco lo que necesitas, darte o quitarte, ¿no? Para que eso esté más regulado, más equilibrado. Te ayuda a ello, ¿no? Entonces, practicando estas técnicas se ha visto que el CBR1 se estimula hasta en un 20% más que sin practicarlo. Entonces, ya te digo que es bastante... Entonces, yo creo que la explicación va un poco por ahí. Porque esto toca todo, toca tanto el sistema digestivo como el sistema inmunitario, sistema cardiovascular. Eso te iba a decir, porque todo. Someter el corazón a esos estresores tan temporales, supongo que también harán que la actividad cardíaca mejore. A ver, a nivel del sistema cardiovascular, la exposición al frío
también se ha visto que tienen muchos beneficios. De hecho, bueno, las enfermedades cardiovasculares son la causa número 1 de muerte en el mundo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros nos exponemos al frío con el sistema cardiovascular? A ver, el sistema, o sea, en el cuerpo, en el organismo, tenemos más de 100.000 kilómetros. Esa es la longitud de los vasos sanguíneos. Sí. Suficiente para dar la vuelta a la Tierra 2 veces y media. Entonces, el sistema cardiovascular, que se compone del corazón, sangre y vasos sanguíneos, con la exposición al frío, lo que hacemos es, esos vasos sanguíneos, hacer contracción-dilatación de ellos. Entonces, dentro de esos vasos sanguíneos existen unos músculos que se llaman músculos vasculares, que lo que hacemos con esta exposición al frío es, con esa contracción-dilatación, es hacerlos más flexibles. Entonces, es un entrenamiento en el que, claro, si nosotros mejoramos todos esos vasos sanguíneos, al corazón le hacemos trabajar menos para que sea más eficiente. Entonces, sí que se ha visto pues, que es un potente ejercicio cardiovascular, ¿no? Todo esto a la larga, ¿no? Esto es un entrenamiento, no nos vale hacerlo una vez. O sea, esto es pues, con el tiempo y con la exposición, ¿no? Y haciéndolo. Oye, tú que haces bastantes talleres aquí en la Sierra de Madrid, sí. ¿Ves un tipo determinado de gente que va a tus talleres o es bastante genérico? Gente que tiene problemas, yo qué sé, de estrés, digestivos, de cualquier tipo, que están buscando también soluciones porque no la encuentran a lo mejor en la medicina tradicional, o es un poco gente que le gusta probar de todo. A ver, hay de todo, hay de todo. A mí me ha venido gente pues, totalmente sana, sin ningún problema, me ha venido gente con problemas de pues, frío en las manos, ¿no? De mucho dolor en las manos, o también del estómago y demás. A ver, entonces es lo que yo les digo. Tú, por ejemplo, en el método Wim Hof, lo que no permitimos es la asistencia a un taller a personas pues, que tengan graves problemas de salud con el corazón, mujeres embarazadas, epilépticos. Claro, eso te iba a decir, que no es un método para todo el mundo. A ver, estas 3 causas que acabo de decir, en principio no se permite, ¿no? Si tienes alguna causa, o sea, algún problema de salud, lo que primero recomendamos es que vayas a tu médico, que tu médico te diga si puedes o no puedes. ¿Vale? Pues la seguridad es muy importante, ¿no? Para esto, al final, estás sometiendo a tu cuerpo a un estrés, entonces hay que medir hasta qué punto se puede y no se puede. Porque fíjate que una de las cosas que a mí también me enamoró del método Wim Hof es esto, es que se trata mucho de conocerte a ti mismo. Tengas o no un problema de salud y de saber también hasta dónde puede llegar. Y tus límites, claro, se trata de, vale, voy a probar, voy a salir de mi zona de confort, pero voy a ir despacio, a mi ritmo, ¿no? Y voy a probar. Y tú vas a ir creciendo en ello. Yo, de hecho, cuando yo empecé, en cuestión de pocas semanas, mi tolerancia al frío aumentó muchísimo. Y esos son los primeros efectos, ¿no? que se notan. Al igual que la inflamación también. Claro, porque eso te iba a preguntar, porque la gente, ¿cómo puede empezar, aparte de hacer un taller contigo, lógicamente, o con vosotros, con un instructor autorizado, cómo puede empezar a implementar este método? Porque no todo el mundo tiene en su casa una piscina o tiene una cubeta de hielo. ¿En la ducha valdría? A ver, es muy sencillo, O sea, yo lo que recomendaría, que es un poco lo que hice yo, es en la web, vete estos 3 mini vídeos que te van a explicar cómo hacer las técnicas de respiración, la exposición al frío y cómo utilizar la mente de la manera adecuada. A ver, y la exposición al frío es la exposición al frío. Quiero decir, ahora en invierno se está chupado, tienes la ducha y sale muy fría, al menos aquí en la sierra. Sí, aquí en la sierra sí, pero a lo mejor en las ciudades, a lo mejor en Madrid no sale tan fría el agua. Porque ¿a cuánto tiene que estar el agua para que se considere lo suficientemente estresante? El agua, para que se considere lo suficientemente estresante, lo que tiene que producirte es una reacción, ¿no? De incomodidad, que según te caiga, te cueste, ¿no? Entonces tú vas a estar... Esto me refiero para que tú ya te beneficies de ello. De hecho, si tú estás 2 minutos, ya estás 2 minutos debajo de agua fría, que te cuesta, que te resulta incómodo, tú ahí ya estás obteniendo beneficios de la exposición al frío. Ahora bien, pues al final, cuanto más frío, también estamos entrando en otro tipo de situaciones, de beneficios que te puede aportar. Pero yo diría que para una persona que se quiere iniciar en ello, lo puede hacer primero pues, viendo estas técnicas de respiración que te van a ayudar. ¿Por qué te van a ayudar? Porque te van a dar mucha energía
y van a aumentar tu umbral del dolor. Entonces, te va a resultar más fácil ir al frío. Y luego hacerlo de manera gradual. ¿Qué significa esto? Tú puedes darte tu ducha caliente primero, pero acaba con fría. Puedes coger, en lugar de darte de sopetón, pues me doy un poco una pierna, en otra, en un brazo, en otro, y luego ya meto todo el cuerpo. Y poco a poco ir creciendo en ello, ¿no? Respecto a lo de todo el cuerpo, he visto siempre en las fotos y los vídeos del método Wim Hof que la gente nunca mete la cabeza. Sí. ¿Eso por qué es? Me imagino por qué, pero cuéntanoslo. A ver, claro, por un lado, cuando estamos hablando de cuando tú te quieres iniciar, ¿no? O quieres probar, ¿no? Tienes esa fe, no fe ciega, pero sí fe a, bueno, voy a probar esto, a ver qué tal me va, a ver qué tal me sale. Y tú mismo compruebas si te beneficia o no te beneficia, o sea, tú eres tu propio maestro, ¿no? En ese sentido. Claro, pero luego, cuando ya hablamos de exposiciones al frío más extremas, también hay que ser más cuidadoso. Pero seguimos hablando de lo mismo, o sea, seguimos hablando de salir de la zona de confort, pero sin superar mis límites, de encontrar esa zona que está entre la zona de confort y los límites para no pasarme. Entonces, a ver, tú por poder puedes meter la cabeza, pero claro, cuando tú te estás metiendo en a lo mejor una poza natural, que a lo mejor el agua está a 1 grado de temperatura, y además está corriendo, que lo que hace es que la sensación, el frío lo notes más, se vaya más rápido, de primeras tú proteges la cabeza, o igual con un gorro también, no lo metes. ¿Por qué? Porque por la cabeza se va el 20% del calor del cuerpo. Entonces es una manera de templar, ¿no? Oye, que estás muy bien, que te sientes muy bien, que estás ahí muy bien conectado y tal, y quieres meter la cabeza, pues la puedes meter. Pero un poco ese es el motivo, ¿no? Para medirte tú. Luego también he leído que el cuerpo está cubierto por una grasa marrón que a lo largo de los siglos se ha ido disminuyendo, por esto que decíamos antes de la comodidad, de tener cada vez más comodidad, que es la que nos protegía antiguamente del frío, y he leído que esa grasa marrón del cuello para arriba no existe. Por eso también quizás lo de la cabeza. Yo diría que es más por el tema de no perder temperatura. Ya. Yo diría que va más por ahí. Pero bueno, ya que lo comentas, tema de la grasa parda, también es curioso porque también se ha visto que cuando sometemos al cuerpo a temperaturas inferiores a 16 grados, generamos grasa parda. A 16 grados, temperatura ambiental. Temperatura ambiental. Cuando tú te expones al frío, baños de hielo y demás, también la generas. De hecho, haciendo ejercicio físico también se genera grasa parda. La grasa parda es una grasa que está en las mitocondrias, que en lugar de liberar energía, la mitocondria en lugar de liberar ATP, lo que libera es calor. ¿Qué pasa? Que cuando nacemos tenemos mucha más cantidad de grasa parda. ¿Ah, sí? Claro, por eso los niños, cuando tú ves a un niño que está sin la chaqueta y la madre va corriendo detrás, ponte la chaqueta, te vas a poner malo. El niño en realidad no tiene frío. Seguramente no tiene frío, porque tiene mucha más cantidad de grasa parda. ¿Qué pasa? Que según vamos creciendo la vamos perdiendo esa grasa parda. También porque no nos exponemos. Claro. Hay países nórdicos que los bebés los dejan durante horas en el exterior. Está el tema en Finlandia que les dejan, están los padres tomándose un café dentro y están los niños a 30 grados ahí en el carrito durmiendo la siesta. Claro, pero también va un poco, yo creo que va un poco por ahí, enfocado, ¿no? ¿Qué pasa? Que a ver, esta grasa se puede estimular. De todas maneras, también hay otros métodos para generar calor, ¿no? Aparte de la grasa parda. Pero sí, o sea, es una de las cosas que podemos generar, ¿no? Para generar calor, ¿no? Vamos con el tema de la respiración. ¿Qué es lo que hace exactamente la respiración en el método Wim Hof? Porque es el primer paso de todos, podríamos decir que es el primer paso. A ver, de hecho las técnicas de respiración son muy potentes. Además hay varias técnicas, un poquito más suaves, más potentes y demás, según el tipo de taller. Lo que las técnicas de respiración van a hacer es darnos mucha energía. ¿Por qué? Porque liberamos adrenalina. Y también disminuye hasta un 50% la inflamación en la sangre. Pues las técnicas de respiración tienen sus propios beneficios asociados, pero nosotros los solemos utilizar para ese paso previo, esa preparación de exposición al frío. A ver, estamos metiendo oxígeno en el organismo, pero sobre todo lo que estamos haciendo es eliminar mucho CO2. Estamos variando esa bioquímica, ¿no? Del organismo. Entonces pueden ocurrir cosas. Puede ocurrir que haya liberación emocional. Habrá mucha gente que considere esto el método Wim Hof como una fricada y que dirán que no tiene ninguna validez científica y que es una locura o simplemente una tontería. A ver, yo a la gente escéptica, a ver, esto es como todo al final, ¿no? Sí.
yo lo que les diría es que si les llama la curiosidad, que prueben. Si es que no hay nada mejor que probar algo para saber, para saber si te gusta o no te gusta. Oye, yo no digo que esto sea para todo el mundo. Puede que sí, o para gente que sí, pero puede que para gente que no conectes con ello y demás. Pero yo siempre he creído, a ver, pues que a las cosas hay que darles una oportunidad, ¿no? El método Wim Hof tiene más de 15 estudios a sus espaldas que lo respaldan, ¿no? En muchas situaciones, ya te digo, tanto como en inflamación aguda, como estamos hablando de este estudio de la Universidad de Radboud de 2014, pero también hay otro estudio del 2019, que este estudio es el estudio de la espondiloartritis axial, que esto es una enfermedad autoinmune de inflamación de la médula espinal, de la parte baja, y ostras, hicieron un estudio con gente con esta enfermedad durante varias semanas y se comprobó que aparte de mejorarles su calidad de vida, sí que se disminuía significativamente la inflamación. O sea que ya no solo es válido para la inflamación aguda, sino para la inflamación crónica también. A nivel mental también se ha visto, se ha comprobado que tiene muchos beneficios, ¿no? O sea, por eso te digo que la ciencia está ahí. Si alguien está interesado puede ir a los estudios que están colgados en la web. Y ya te digo que es muy interesante, David, muy interesante. Hay un estudio que es bastante curioso, que es uno de los primeros, si no el primero, y con el que quizás se hizo famoso el propio Wim Hof, ¿no? Sí. Que es cuando le inocularon una toxina y consiguió vencer a la enfermedad que provocaba la toxina, ¿no? A ver, esto lo he comentado un poquito antes, pero lo quiero explicar un poquito mejor ahora. A ver, ese estudio que tú comentas, ese estudio es se le llama coloquialmente el estudio de la endotoxina. ¿Vale? Ese estudio, los resultados salieron en el 2014. Pero previamente a ese estudio, en Wim Hof estudiaron, efectivamente, como tú dices, le inocularon una endotoxina. A ver, esta universidad, la Universidad de Radboud, ya llevaba tiempo haciendo estudios con esto, ¿no? ¿Qué hacían? Inoculaban una endotoxina desactivada a personas, a participantes, y el 100% de ellos pues se enfermaba, ¿no? Durante 3-4 horas pues estaban con síntomas gripales muy fuertes que se querían ahí medio morir, ¿no? Un poco. Quisieron probar con Wim Hof. ¿Vale? Porque Wim Hof, fueron ellos los que llamaron a Wim Hof, no Wim Hof el que... Sí, porque, a ver, Wim Hof, él en sus comienzos, él empezó dándose baños de hielo en Holanda, en un parque, en el Parque Beatrix, allí y demás, ¿no? Luego empezó a hacer récords mundiales, de hecho tiene más de 20 récords mundiales. De exposición al frío. De exposición al frío, con el baño de hielo más largo de la época, casi 2 horas, escalar el Monte Everest hasta la zona muerta solo en culotes, cosas muy locas, ¿no? Entonces llamó la atención de la comunidad científica. Esta universidad pues le quiso estudiar y le inocularon la endotoxina. ¿Qué vieron? Pues que no desarrolló los síntomas, o si desarrolló algo fue muy leve, ¿no? Entonces digo, ostras, ¿qué ha pasado aquí, no? Y vieron pues que él había sido capaz de modificar su sistema nervioso autónomo de manera voluntaria, lo cual se pensaba que era imposible. Pero claro, es Wim Hof, ¿no? Es el hombre de hielo, es una persona, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué hicieron? 2 años después, hicieron ese mismo estudio, pero con 12 personas. Wim Hof les estuvo entrenando durante varias semanas y luego en laboratorio les compararon con un grupo control e hicieron técnicas de respiración. ¿Qué es lo que vieron? Pues resultados muy similares a los de Wim Hof. Entonces, claro, lo que un poco antes he comentado, la inflamación, marcadores proinflamatorios disminuyeron en un 50%, a la vez que se fortalecía los glóbulos blancos, fortaleciendo el sistema inmunitario, mucha liberación de adrenalina, también liberación de cortisol, pero no más que el grupo control. Entonces, este estudio fue muy impactante. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia, en 2014, se demostró que de manera voluntaria podemos modificar nuestro sistema nervioso autónomo y nuestra respuesta inmune a voluntad, lo cual se pensaba que era imposible. A partir de 2014 es cuando el método Wim Hof empezó a despegar, ¿no? Y a hacer más estudios sobre ello, se empezó a popularizar más y demás. Me has dicho antes que has visto casos muy espectaculares de cambios en la gente que ha empezado a practicar el método y que has visto unas... A ver, mira, en cuanto al método Wim Hof, puede pasar un poco de todo. O sea, desde gente, bueno, pues que a lo mejor no le venga bien,
puede ser. O que no note ningún cambio. O que no note a lo mejor ningún cambio. Lo más común es que te beneficies, ¿no? Haya ciertos beneficios. Estoy recordando, por ejemplo, un ensayo, o sea, una encuesta que hubo hace unos años con más de 3.000 participantes, ya eran practicantes, ¿vale?, del método Wim Hof, en que les preguntaban, oye, pero ¿qué beneficios vosotros habéis notado? El primero era la exposición al frío, la tolerancia al frío. La tolerancia al frío. Claro, también los niveles de energía, el dormir mejor, rendimiento físico. O sea, hay ciertas cosas que son como muy comunes, ¿no?, el que te puedas beneficiar de ello. Luego hay gente, pero esto ya es a un nivel más particular, ¿no? Pues que habla de que incluso les ha ayudado a superar cierto tipo de enfermedades, ¿no? Bueno, a mí ahí me gusta ser también muy cauto porque eso es un terreno más complejo, ¿no? Pero bueno, este estudio que he explicado antes, de 2019, de la espondiloartritis axial, está ahí, ¿no? Y se vio que benefició a estos pacientes con esta enfermedad autoinmune, ¿no? Entonces, bueno, yo diría que al final es probar. Es probar, es intentar, oye, que te beneficia, que te viene bien para tu patología, estupendo. Que te da niveles de energía, estupendo. Que no se nos olvide, o sea, un beneficio muy potente, muy importante que tiene el método Wim Hof, y para mí quizá el que más, o sea, es a nivel mental. ¿Por qué? Porque lo que nosotros entrenamos, lo que nosotros hacemos es, vale, me voy a exponer, ¿no?, a frío extremo. Ahora en Polonia hemos estado más de 3 horas subiendo una montaña en culotes y hacía mucho frío, ¿no? Entonces, ¿qué necesitas? Cuando tú ya te expones a frío más extremo, ¿qué es lo que necesitas? Alinear la mente, ¿no?, con tu intención, con lo que tú vas a hacer. Entonces, para eso tienes que, primero, reconocer que tienes esa inteligencia interior, ¿no?, y el dejar hacer a tu cuerpo, ¿no? No dejar que tu mente intervenga, ¿no?, sino tener confianza y creer en que tu cuerpo se va a poder adaptar, va a poder ser capaz de adaptarse y de estar bien, generar esa confianza y simplemente hacerlo, ¿no? Pues muchas veces lo que hacemos es que nuestra mente nos pone las propias barreras. Pero eso al final es una disociación del cuerpo y de la mente. O sea, aunque sea una conexión del cuerpo con la mente, al final es decir la mente, la mente le dice al cuerpo, anda, tú haz lo que sabes hacer, que yo confío en ti. Mira, yo te voy a contar respecto a esto en mi caso personal, ¿no? Como yo lo hago. Y a mí me funciona. O sea, claro, se trata de, primero, reconocer que hay una inteligencia, ¿no? Hay una intuición, hay un sentimiento dentro de nosotros, ¿no? Y permitir que eso que tenemos dentro, esa inteligencia, actúe, no interferir, ¿no? ¿Cómo solemos interferir? Muchas veces con miedo, ¿no? El frío, qué mal, no voy a poder, ¿no? Me voy a poner malo, me voy a poner enfermo. Entonces ahí estamos como... O evitándolo también directamente. O evitándolo directamente. Sí. Claro, se trata de exponerte a ello, confiar en que tu cuerpo va a ser capaz de adaptarse y simplemente hacerlo, ¿no? Entonces, cuando practicamos esto y lo hacemos y nos exponemos con la correcta mentalidad, con confianza, no dejando que el miedo vaya más allá que nosotros, pueden pasar cosas, ¿no? Y ya te digo, una cosa es, yo lo cuento, pero otra cosa es experimentarlo. Un ejemplo mío, lo que te decía, hace unas semanas estuve en una zona preciosa, por cierto, en el Parque Natural del Alto Tajo, y hacía menos 3 grados bajo cero. Y estuvimos por ahí por el río, ¿no? Y estuve pues, durante 2 horas en pantalón corto, sin camiseta, sin nada, ¿no? Utilizando la respiración, porque la respiración es muy importante, utilizar la respiración en estos casos, ¿no? Sí, claro, conectar con la respiración, ¿no? Pero a la vez confié en que mi cuerpo sería capaz de adaptarse al frío, generé ese sentimiento de confianza, utilicé la respiración para generar calor en el organismo, pues eso también se puede hacer activando los músculos intercostales, toda esta parte y demás, que se genera mucho calor. Pues para mí fue muy curioso porque incluso estaba hasta sudando, o sea, de la parte de las axilas empecé hasta a sudar y no tenía frío. Notaba el frío, pero no tenía frío, o sea, mi cuerpo estaba totalmente adaptado. Cuando mi mente se iba de lo que estaba haciendo, de esa conexión con la confianza, con la respiración, con la concentración, me empezaba a sentir peor. Por eso es a lo que voy, ¿no? Esa conexión
si no lo hemos experimentado nunca, nos suena un poco a chino. Pero si somos capaces de darle una oportunidad, de conectar con ello y de ir un poco más allá, tener fe, no fe ciega, tener fe para hacerlo, practicarlo y experimentar, mejor podemos llegar a sitios que a lo mejor la ciencia todavía no ha llegado, ¿no? O son un poco lugares por descubrir, ¿no? Yeah. Entonces de eso se trata un poco, ya, a ver, yo estoy hablando ya de cosas más avanzadas, ¿no? Sí. Dentro de lo que nosotros practicamos. Porque eso te iba a decir, porque habrá mucha gente que quiera empezar a practicar este método o exponerse al frío y cometerá muchos errores, porque claro... Yo no haría esto. Eso te iba a decir, si que vas al Alto Tajo, a donde sea, estás a 0 grados, a -3 y de repente dices, venga, me quito la camiseta y me pongo a andar. No lo hagas. No lo hagas. Bueno, o ando, pero si ves que te empiezas a sentir mal, pues ponte ropa de abrigo, ¿no? A eso es también a lo que voy, ¿no? Es muy importante generar esa conexión de escuchar a tu propio cuerpo. No, oye, si me estoy sintiendo que mi cuerpo me está diciendo no, escúchalo, aprende a escuchar. Estás saliendo de tu zona de confort, pero aprende a saber dónde están tus límites. Claro, el problema es que nuestros cuerpos están demasiado acostumbrados a la zona de confort y sacarla de ahí es muy complicado. Por eso esto es un entrenamiento. Es un pasito a pasito. Pasito a pasito, pasito a pasito. Entonces, a ver, tu propio organismo te lo va a decir y te lo va a pedir si aprendes a escucharle. Yo empecé ya hace muchos años con duchas frías, respiraciones, duchas frías, exposición en la calle. Y a mí me ha ocurrido de estar en la calle, ya te digo, sin camisetas, y decir, a 0 grados. Estoy bien, es que no tengo frío, estoy adaptado, estoy a gusto. Ostras, mi propia experiencia. Y experimentarlo, ¿no? Ir ahí, ¿no? Por eso, a ver, es un proceso. De buenas a primeras no lo hagas. Al igual que de buenas a primeras no irías al gimnasio, sí, levantarías y te ponías a levantar 150 kilos de press de banca. Sí, pues te vas a lesionar. Claro. Sí. Es un poco un proceso, pero la belleza que tienes es lo que estoy diciendo, ¿no? Que tú eres tu propio maestro, experimenta, ten fe, pero una vez que lo hagas, sé autocrítico, sal de tu zona de confort, fortalécete, mejora, pero aprende a saber dónde están tus límites. A lo mejor hoy no tienes un buen día, pues no te des un baño de hielo hoy, porque a lo mejor estás cansado, a lo mejor estás estresado. Relájate primero, ¿no? Y aprende a escucharte. Bueno, pues vamos a pasar de la teoría a la práctica y vamos a probar lo del baño de hielo, a ver qué tal se nos da, o se me da. Vale, pues vamos a ello. Vamos a ello. Pues tú dirás. Bueno, mira, pues a ver, en el método Wim Hof también tenemos pues un protocolo de exposición al frío, ¿no? Entonces lo voy a explicar brevemente. Siempre recomendamos pues, hacer una sesión de respiraciones. La sesión de respiración hacemos como tres rondas. Lo único, si no tenemos tiempo, vamos a practicar al menos una ronda, ¿no? Que esto lo podemos hacer pues, en el día a día. Oye, no tengo tiempo para estar y hacer tal. Bueno, pues vamos a practicar una ronda de respiraciones. 30 respiraciones, respiración diafragmática, intentando respirar del estómago al pecho, pero sin tensionar los hombros ni el cuello, ¿no? Vamos a practicarlo. ¿Con esto qué vamos a conseguir? Aumentar el umbral del dolor. Nos va a resultar más sencillo el exponernos al frío, al baño de hielo. Ya os digo, es como algo preparatorio para ello, ¿no? También las respiraciones tienen el efecto de alcalinizar el organismo, lo cual, bueno, pues nos da esa energía. Muy importante en la exposición al frío es que antes de entrar al frío programemos nuestro cuerpo y nuestra mente para lo que va a venir, para ese estrés, ¿no? Que intentemos preparar al cuerpo para lo que está por venir. Entonces eso lo vamos a hacer pre-baño, pre-exposición. Una vez que entremos en el baño de hielo, vamos a intentar seguir concentrados. El periodo de adaptación suele durar entre 30 segundos, 1 minuto, 20 segundos en función de la preparación que tengamos. Y de manera concentrada nos vamos a ayudar también de la respiración. Vamos a intentar alargar las exhalaciones. ¿Para qué? Para conectar con el sistema nervioso parasimpático, estimular el nervio vago y relajarnos. Que ese es el objetivo, el que consigamos relajarnos en el estrés, llegar a estar cómodos en el estrés. Vale. Yo te digo que ahora mismo estoy un poquito estresado porque aquí no pasa nada. Hace fresco, no, me refiero que hace fresco, que estaremos, no sé, a 7, 8 grados y... Importante, intenta no interferir con lo que tu cuerpo sabe hacer. O sea, todos tenemos una inteligencia ancestral
de 200.000 años Ah. de adaptación, vamos a permitir reconectar, despertar esa inteligencia. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Incluso ahora mismo, ayudémonos de la respiración. Alargamos la exhalación. Entonces, eso nos va a conectar con nuestra inteligencia vital. Vale. Último paso, y quizá el más importante de todos. Cuando salgamos, seguimos concentrados y vamos a practicar la postura del caballo, el horse stance. ¿Para qué? Para generar calor desde dentro, para calentarnos desde dentro. Entonces, sígueme, vamos a hacer una ronda de respiraciones. Vamos a respirar por la boca, es más efectivo. En el día a día vamos a respirar por la nariz, pero en las respiraciones del método Wim Hof vamos a respirar por la boca, pues es más potente, generamos más adrenalina. Vale. ¿Vale? Vamos a hacer 30 respiraciones y para calentarnos un poquito, en la última, que echemos el aire, vamos a hacer flexiones. Flexiones. Ok. Sin respirar, a ver cuántas hacemos. ¿Vale? Vale. Y vamos a ver cómo nos sentimos, ¿vale? Para ello. Yo te sigo y que sea lo que Dios quiera. Venga. Vamos. Flexiones. Intenta sentir. ¿Cuántas has hecho? No sé, no los he contado. 50. Sí, yo siento respirar. 50, no, y no llega a 50. luego en el vídeo la veré. Muy curioso porque la gente flipa con eso. Sin respirar, 50, 60, 70, es posible. Vamos para allá. Vale, recuerda, vamos a alargar las exhalaciones por la nariz. A la de 3. 1, 2. No luches, permite que tu cuerpo se adapte y alarga la exhalación. Concéntrate y deja tu cuerpo actuar, que se adapte. Si hay tiritona,
es perfectamente normal, ¿vale? Y bueno, no es malo. Simplemente lo dejamos actuar. Es el cuerpo generando calor. Relájate. Intentamos relajar el cuerpo se relaje. Intentamos conectar con el aquí y el ahora. Bien, yo creo que llevamos 2 minutos. Cuando quieras salimos. Muy bien, ahí. ¡Joder! ¡Hostia! ¡Ya! Y encima que esto es importante, porque tú imagínate que estás en la montaña, solo hay nieve y hielo por todos los lados y tienes que calentarte de dentro a fuera. Entonces esta es la manera más eficiente para no caer en afterdrop, en una caída brusca de la temperatura. No, antes de hipotermia en afterdrop. ¿Qué es? Tú cuando sales, o sea, cuando entras, la circulación se restringe hacia piernas y brazos para mantener el núcleo caliente, ¿vale? Cuando sales, la circulación va, entonces se mezcla sangre un poquito más fría con la más cálida. Entonces eso te puede hacer que tu core caiga la temperatura a los 10-15 minutos de salir y que tengas un afterdrop, porque el afterdrop pues es como tembleque de manera brusca, te puedes sentir mal, pero es pre-hipotermia esto. No, pero no. Es la manera como de prevenir, que haya una... llegar ahí, ¿no? Entonces, la manera más efectiva es calentar, pero desde dentro. Venga. Más rápido. Más rápido. Vale. Más despacio. Sentimos. Manos a los muslos. Intentamos sentir el calor que estamos generando desde nuestros muslos. Mantener el calor desde dentro hacia afuera. Conectamos con ese calor. Venga, otra vez. Vale. Bueno, Bien. pues ha merecido la pena, ¿eh? Vale, Muy recomendable y recomendable para todo el mundo. Ahora mismo te diría que estoy hasta sudando.
y todo. Pues la verdad es que al principio cuando te metes sí es un choque duro, Sí. pero más o menos te vas acostumbrando, es verdad. Yo tampoco habría seguido mucho más, pero sí que un poquito más podría haber durado. Y la verdad es que la sensación que sientes al salir y después de hacer esto de los ejercicios del caballo es la sensación de... Es como todo, es cuestión de práctica. Sí, Cuanto más practicamos, más tolerancia generamos, más fácil nos resulta. Y más somos capaces de conectar con el momento presente, con la mente, con la confianza, con la comodidad y generar ese bienestar, incluso dentro del estrés, del agua, del baño de hielo, ¿no? Y beneficiarnos de la cantidad de beneficios que tiene. Pues es una cosa que recomiendo probar por lo menos una vez a todo el mundo. Y luego, oye, si te gusta, pues ya sabes, con Fernando en sus talleres, que los pondremos abajo en la descripción del vídeo. Y ya sabéis, seguidnos aquí en la comunidad de 45+. Nos vemos en breve. Hasta luego, gracias y un bañito frío.